Queridas familias, bienvenidas a Aprendo en Casa. Es grato volver a reunirnos en esta nueva semana de aprendizajes, en la que compartiremos diversas actividades que permitan a los niños y a las niñas disfrutar y aprender en familia. Nuestro país es maravilloso por su riqueza natural, cultural, la historia de sus pueblos y su biodiversidad. ¿Sabían que en nuestro país existen 48 lenguas originarias y que también contamos con el 70% de la biodiversidad del planeta? Así es. Es motivo de orgullo ser parte de un país culturalmente diverso, un país donde los diferentes pueblos que lo habitan practican diversas costumbres y tradiciones. Estas se practican en familia y van de generación en generación. Esto quiere decir que nosotros y nosotras formamos parte de esa diversidad cultural. Entonces, ¿qué les parece si en esta oportunidad averiguamos sobre la diversidad que se da en nuestra familia, en nuestra comunidad, región y en nuestro país? Así como también averiguaremos sobre la biodiversidad. Para esto le proponemos las siguientes preguntas. ¿Cómo se expresan en nuestras familias la diversidad de las costumbres y tradiciones culturales de nuestra región y de nuestro país? ¿Qué debemos hacer para convivir respetando y valorando la diversidad cultural de nuestro país? ¿Qué debemos hacer para difundir nuestra biodiversidad y diversidad cultural? En estas 2 semanas de aprendizaje tendrán la oportunidad de investigar y reflexionar para dar respuesta a las preguntas planteadas. Como resultado de ello, escribirán al final de la semana un planteamiento en el que plantearás tu posición sobre la diversidad cultural de nuestro país y tu compromiso personal para convivir, respetar y valorar esa diversidad. En la actividad de hoy investigarás sobre la raíz cultural de tu familia paterna y materna. A partir de ello reconocerás cómo algunas de las costumbres que practican en tu casa provienen de la cultura de tus padres, aprendieron de sus propias familias. Nuestro propósito de hoy, identificar las manifestaciones culturales de nuestra familia paterna y materna para determinar cuán diversas son culturalmente. Nuestro segundo propósito o meta, explicar con argumentos la importancia de las manifestaciones culturales de nuestra familia y cómo influyen en nuestro desarrollo personal. Empezaremos leyendo una información importante sobre lo que es la diversidad cultural. Te invitamos a leer y escuchar el siguiente texto. ¿Alguna vez te has preguntado quiénes somos? ¿De dónde provenimos? ¿A qué cultura pertenecemos? ¿Sabías que en nuestro país existen muchas poblaciones y pueblos con visiones y formas de ver la vida diferentes? ¿Cuántas poblaciones y pueblos con prácticas culturales diferentes conoces? ¿Cómo te relacionas con ellos? La diversidad cultural es un hecho que implica variedad, cambio y diferentes expresiones culturales que existen en la vida y en relación de sus pobladores. En nuestro país, la diversidad cultural está conformada por los diferentes pueblos y culturas que se ubican a lo largo de nuestro territorio. Por ejemplo, en una localidad, las ciudadanas y ciudadanos provienen de familias culturalmente diversas, con costumbres y tradiciones diferentes o tal vez similares, con lenguas, conocimientos, saberes ancestrales diferentes o similares. Es esta diferencia lo que nos hace valiosos, porque aprendemos los unos de los otros y podemos enriquecernos mutuamente. La diversidad cultural de nuestro país
Es una de nuestras grandes riquezas, porque representa oportunidades de crecimiento, intercambio y aprendizaje mutuo. Por ello es importante el respeto a nuestras diferencias culturales y el reconocimiento de los derechos para todas las culturas. El espíritu del hombre peruano ha dado lugar a una gran creatividad que se manifiesta en infinidad de formas, ritmos y rituales. Imagínense, más de 3.000 fiestas populares tenemos, más de 1.500 géneros musicales e infinidad de oficios artesanales. Toda esta diversidad confirman al Perú como uno de los países con el folclore más variado de todo el mundo. Después de haber leído este texto, pregúntate y reflexiona, ¿qué sentimientos hacia el Perú te genera el hecho de saber que somos un país tan diverso en culturas? ¿Y por qué? Solemos creer que las diversidades culturales son una característica propia de una comunidad, región o país. Sin embargo, también es una característica que se encuentra en nuestras propias familias. Para entender mejor, te vamos a invitar a leer y escuchar la siguiente historia. Las vacaciones con la familia de papá. Lucía está en sexto grado de primaria, igual que todos ustedes. Ella y su familia viven en la ciudad de Arequipa, lugar de nacimiento de su mamá. Su mamá se llama Rebeca y su papá Alejandro. Él es natural de Huancayo. Conoció a su mamá en la Sierra de Lima, cuando trabajaban como profesores en una escuela pública. Al formar una familia, su papá y su mamá decidieron quedarse en Arequipa. Si bien al principio no fue nada fácil que su mamá y su mamá convivan armoniosamente, por las diferencias que tenían en algunas costumbres, ambos se esforzaron por adecuarse a sus gustos. Su papá aprendió a preparar el rocoto y el relleno y el caldo chairo, y ahora son sus platos favoritos. En ocasiones, prefiere también preparar otro de sus platos preferidos, la deliciosa pachamanca. Él dice para no perder la costumbre de mi tierra. Poco a poco aprendieron de sus diferentes costumbres y empezaron a respetarlas e integrarlas a su nueva vida en familia. Hoy en día, los platos arequipeños y huancaínos forman parte de su cultura familiar. Lucía y su hermano Joseph, de 8 años, escuchan desde pequeños la música de sus padres, yarabíes, guaynos, guarlars y santiagos. En las reuniones familiares, sus padres disfrutan bailando, tanto el guaylas huancaíno como el huititi arequipeño. A Lucía le gustan ambas danzas, pero las baila a escondidas porque siente que todavía no lleva bien los pasos. En una de sus vacaciones, Lucía, su hermano y su familia viajaron a Huancayo a visitar a su abuela y a sus tíos. Al llegar a Huancayo, les gustó mucho el paisaje que vieron, aunque sintieron un poquito más de frío que en Arequipa. La abuela los recibió con un suculento caldo verde que les quitó el frío que se tenían encima. Entre las muchas cosas que hicieron en los 15 días que estuvieron en el pueblo de su papá, lo que más llamó la atención a Lucía y a su hermano fue observar la danza de los huacones del distrito de Mito. Allí vieron grupos de hombres bailando, con máscaras de grandes narices y portando látigos. Su prima Brigitte les contó que con esos látigos los huacones castigaban a las personas que no cumplían con las normas de su comunidad. Lucía se dio cuenta de que las costumbres del pueblo de su papá
son muy diferentes a las que ve en Arequipa, pero igual le gustan. Ella dice que hay muchas cosas que aprender sobre las culturas de los pueblos de su papá y de su mamá. Ahora completaremos la actividad 1. La diversidad cultural es una característica de nuestro país, que se refleja en muchas familias, como por ejemplo en la familia de Lucía, cuya historia acabamos de escuchar y leer. A partir de esta historia de Lucía completaremos el siguiente cuadro, sobre la cultura de la familia materna de Lucía y la cultura de la familia paterna de Lucía. Vamos a ver la localidad y departamento de procedencia de su mamá y de su papá. Si recordamos, la familia materna de Lucía es de Arequipa y la familia paterna es de Huancayo. En Arequipa, los platos típicos que comúnmente se comen son el rocoto relleno y el caldo chairo. En Huancayo se degusta la deliciosa pachamanca y el caldo verde. ¿Qué música escuchan Lucía y su hermano desde pequeños? De parte de la familia materna, yarabíes y huaynos, y de parte de la familia paterna de su papá, huaylas y santiagos. ¿Y qué danza le gusta? De parte de la familia arequipeña de su mamá, el huititi, y de la parte paterna, huaylas y los huacones. Ahora reflexionemos sobre las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son las principales diferencias culturales entre la mamá y el papá de Lucía? ¿Qué fue lo que al principio no lograban coordinar y que finalmente ambas partes decidieron incorporarlas a sus hábitos familiares? ¿Cómo resolvieron la mamá y el papá de Lucía estas diferencias de sus costumbres? ¿Cómo hicieron para convivir armoniosamente? A partir de la historia de Lucía, te motivamos a indagar sobre las manifestaciones culturales de tus padres o de otros familiares para conocer cuán diferentes o semejantes son y de esta manera comprendas qué hicieron para llevarse bien, respetándose, reconociéndose y aceptando la cultura de la otra persona. También te invitaremos a hacer la actividad número 2. Es hora de reunir a tu familia para completar estos cuadros. Vas a preguntar al lado de la familia materna todos estos ítems y también al lado de la familia paterna. Puedes consultar primos, tíos o parientes que vivan contigo o si no a tus padres. Tenemos la localidad y departamento en que procede tu mamá y tu papá. ¿Qué idioma es el nativo en ambas familias? ¿Cuáles son los platos típicos en la familia de tu mamá y los platos típicos en la familia de tu papá? ¿Cuáles son sus músicas tradicionales, sus danzas tradicionales, sus fiestas costumbristas? Y vas a rellenar este cuadro y lo vas a escribir en tu cuaderno de personal social. Ahora reflexionaremos. ¿Qué otra danza, fiesta, música y plato del Perú han incorporado a tu familia, a su forma de vida y por qué? De repente hay platos típicos que no son tan originarios de la familia de parte de tu papá o tu mamá, pero que a ambos les gustan. ¿Con qué elementos o manifestaciones culturales de tu familia paterna y materna te identificas? ¿Por qué? Yo, por ejemplo, mi mamá es de Piura y mi papá es de Huancayo. Mi mamá le gustan mucho los tamalitos verdes y a mi papá le gusta mucho la pachamanca y el cabrito. Entonces ambos también se relacionan entre sí y comemos esos dos platillos. Pero yo no tengo ninguna familia de la selva y mi plato preferido entre los platos de la selva es el tacacho con cecina. Es muy delicioso para mí.
el delicioso Juan, que acabamos de pasar la fiesta, el 24 de junio. Sigamos reflexionando. ¿Qué sentimientos te genera saber sobre las manifestaciones culturales de tu familia? ¿Qué opinas? ¿Cómo las diversas manifestaciones culturales de tu familia te ayudan a convivir con respeto? También tenemos costumbres religiosas. Por ejemplo, yo en particular soy devota de la Virgen del Carmen, cuya fiesta se celebra el 16 de julio y ya estamos próximos, pero también soy muy ferviente seguidora de nuestro Cristo de Pachacamilla. Finalmente, en tu cuaderno de personal social colocarás el encabezado, la fecha y el título. Los cuadros resueltos de ambas actividades y finalmente también dibujarás la costumbre familiar que más disfrutas hacer con tus familiares, que puede ser cocinar, viajar, leer, etc. O tal vez sembrar, bailar, jugar. Aquella que sea costumbre en tu familia. Nos vemos, mis tesoros, hasta la próxima sesión de Aprendo en Casa, siempre felicitando a los familiares por la ayuda que nos proveen. Listos, y ahora ya llegamos a nuestra sección Saludos. A nuestra amiga Ruth Victoria, Jaden, Alfaro, Angélica, Consuelo, Lidia, Patricia desde Nicaragua, María Elena, Edu desde Brasil y a todas las bellas personas que nos siguen por Facebook y YouTube. Un agradecimiento especial por sus lindas palabras y bellos comentarios. Nos dan palabras de aliento para seguir adelante. Aquí un adelanto para la sesión de mañana. Trabajaremos también en nuestro cuaderno de personal social y nuestro título será ¿Cómo son nuestras manifestaciones culturales? Parte 2. Los recursos que ya deben tener a la mano serán la ficha 1. Las diversas manifestaciones culturales influyen en mi forma de ser. Y la ficha 2. Promovamos una convivencia respetuosa de la diversidad cultural. Disponibles en la sección Recursos de la plataforma Aprendo en Casa. Hojas de reuso o cuadernos, lápices y lapiceros. No será necesario imprimir la actividad. Pueden trabajarla directamente en su cuaderno o en las hojas de reuso y archivarlas en su portafolio. Recuerden que todos los recursos que necesiten descargar de la plataforma Aprendo en Casa nos generan los gastos de datos. Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de tus familiares, que siempre están dispuestos para ayudarte en las actividades de Aprendo en Casa. Nos vemos hasta la próxima sesión y recuerden, lo importante es llegar a la meta, no detenerse jamás y de pasito en pasito se llega lejos.